Testifico para engrandecer el nombre del Señor, que el Señor hacía más o menos un año su santa profecía, me decía que venían muchos cambios, que venían muchas bendiciones, que Él me daría un hogar donde estaría lleno de amor, de respeto, que Él estaría reconstruyendo mi vida, y fue así, hermanos, como el Señor me dio aquel hogar que Él tanto me había prometido. Me dijo que me estaría dando más descendencia, fue así como me permitió quedar en embarazo. Fue un embarazo de alto riesgo porque desde principios del embarazo tuve mucho riesgo, con muchas dolencias, muchas dificultades, pero el Señor siempre me hablaba y me decía que Él me fortalecía y que Él estaría sacando adelante a aquel pequeño. Fue así como ya con 8 meses y medio de embarazo, a mí me programaron para una cesárea. Hermanos, yo le tenía mucho miedo a esa cirugía y yo desde el momento en que me programaron, yo le lloraba al Señor y yo lloraba todas las noches y le decía, Señor, si es tu voluntad, dame la fortaleza para yo asimilarlo y para yo vivir aquel momento. Yo sé que tú estarás conmigo. Y hermanos, yo venía a la iglesia, yo me hacía imponer manos y le clamaba al Señor. El Señor una noche en su santa profecía me dijo que no era el hombre el que tenía la última palabra, que todos los anhelos de mi corazón se los clamara en mi aposento de rodillas y que Él estaría cumpliendo aquellos anhelos de mi corazón, que para lo que la ciencia médica era imposible, para Él nada era imposible. Fue así, hermanos, como esa noche, en esa profecía, el Señor me fortaleció mucho y la hermana cuando terminó la profecía me impuso manos. Y la hermana cuando terminó la profecía me dijo, hermana, el Señor esta noche la libertó de algo. Y yo le dije, amén, hermana. Yo desde aquel momento me sentí diferente, hermanos, yo tenía mucha dolencia y mucho malestar, mi embarazo fue demasiado molesto, muy adolorida y muy cansada. Y el Señor esa noche yo me sentí diferente y yo le dije a mi esposo, esa noche yo le dije, yo siento que a mí me habían programado cesárea porque el niño estaba sentado y el Señor esa noche me libertó y esa noche mi bebé se puso en posición. Cuando yo llegué al médico esa semana, la doctora, a mí ya me habían programado y yo estaba esperando para que el cirujano me llamara y me programara la cirugía. Nunca me llamaron teniendo todos los papeles ya listos y yo era esperando ese momento y nunca me llamaron. Cuando ese día tuve el último control y la doctora me dijo, tú ya puedes tener el bebé normal porque el niño se puso en posición. Hermano, yo entendí que había sido ese día. Y yo le di muchas gracias al Señor porque yo era el anhelo de mi corazón y el Señor me dijo en su última profecía antes de tener el bebé que Él estaría conmigo en todo momento, que estaría recibiendo muchos regalos, muchos obsequios y mucho cariño de muchas personas que venían sinceras y fue así, hermanos, como mi bebé nació hace ya un mes. Le doy la gloria y la honra al Señor y todo esto lo testifico para engrandecer el nombre del Señor. Gloria a nuestro. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Vengo de la obra de Madrid, España. Señor, en su santa profecía me decía que iba a hacer este viaje y que aquí testificara. Yo llegué a la iglesia pequeña. Señor me permitió ir a España por promesa de Él. Allí yo sufrí de bullying porque yo nací con 65% de discapacidad, tanto así que no podía vocalizar ni hacer tareas de la casa sencillas, caminar casi no podía, eran muchas cosas y en el colegio se burlaban de mí, tanto así que yo le decía al Señor que me llevara con Él, porque yo misma me echaba la culpa. Y cuando el Señor me llevó a su iglesia, yo pasé 4 años, 5 años buscando la iglesia allí en Madrid y no la encontraba. Yo le decía al Señor, yo quiero ir a tu iglesia, y yo nombraba Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, letras blancas, fondo azul. Cuando el Señor me llevó a la iglesia, yo me puse a llorar y Él fue lo primero que me dijo, y te he traído a mi iglesia así como tú me lo has pedido, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, letras blancas, fondo azul. A partir de ese momento, yo
empecé a ir a la iglesia y el Señor me decía que no le pidiera mi vida porque Él había permitido que yo naciera con esa discapacidad para Él demostrarle al mundo su grandeza y su poder. Y a partir de ahí el Señor me ha ido sanando poco a poco a través de los estudios bíblicos, cuando ha ido la hermana, cuando ha ido el hermano Carlos Alberto, el hermano Darío Falcón. El Señor me hacía muchas promesas con la hermana. Me decía que yo le iba a tener frente a frente, que iba a poder hablar con ella, que ella me iba a imponer manos. Y yo le decía al Señor, pero yo ¿cómo voy a ir donde ella si yo no me puedo ni parar de la banca? Tuve que esperar 5 años para eso. El Señor me mostró en un sueño que ella iba donde yo estaba sentada, me imponía manos y hablaba conmigo. Eso se cumplió. Me permitió estar en el estudio bíblico ahora reciente en Londres. Allí me pude tomar la foto con ella, que era un anhelo que yo tenía. Me puso manos y el Señor me respondió una duda que yo tenía, porque yo decía, pero yo ¿por qué estoy así otra vez? Porque 2 semanas antes de ir volví a recaer. Y el Señor me respondió y me dijo el Señor que no me preocupara, que me iba a sanar del todo. Todo esto lo testifico para la honra y la gloria del Señor. Alabanzas. Gloria y la honra a mi Padre Celestial. El Señor me decía aproximadamente hace 5 años que estaría viajando a aquellas tierras extranjeras. Yo en ese entonces ya estaba residiendo en otro país. Así fue como el Señor me permitió llegar allí a Londres. Igualmente me decía que uno de mis familiares iba a estar pasando por un momento duro de salud, crítico de salud, pero que no me preocupara porque en el último momento le iba a estar dando la gloria y la honra y la victoria. El enemigo quería arrebatar su vida, pero no lo iba a permitir. Cuando yo llegué a Londres, yo vivía a 1 hora más o menos de Londres, no me podía congregar, me quedaba imposible asistir a la iglesia y un poco de acuerdo con la enseñanza de hoy, mi madre accedió a un procedimiento quirúrgico, el cual se le complicó, pasó a cuidados intensivos, el médico ya no daba ningún tipo de señales de vida, decía que ya solamente nos tocaba orar porque estaba demasiado grave. En ese momento yo me encontraba allí en aquel país sola, no conocía absolutamente a nadie, solamente dije, Señor, tu palabra es tu palabra, tú eres un Dios vivo y de poder, así que empecé a orar, hermanos, aproveché los recursos de la iglesia, el estudio bíblico, y empezaba yo a ver sus estudios bíblicos y a orar al Señor con mucha fe, porque el Señor me iba a cumplir esa bendición, y así fue como el Señor me permitió un sueño. En ese sueño yo veía a mi madre vestida completamente de blanco. Yo entendía que ella se estaba despidiendo, pero yo dije, no, Señor, no puede ser, así que me aferré cada día más y seguí orando, y así fue como el Señor le dio la gloria y la victoria. Mi madre salió de cuidados intensivos, y todo esto lo testifico para la gloria y la honra de mi Padre Celestial. Cuán grande es nuestro Dios, hermano.